Bueno, el propósito de la call es mostrarle los avances que ha hecho el equipo de AI con el uso del Knowledge Graph y unas herramientas que están disponibilizadas. Creo que ya algunos han visto cómo funciona, pero la idea es que Martín nos cuente un poquito cómo acceden al frontend de lo que estamos viendo, qué cosas se pueden hacer y qué avances hemos hecho hasta ahora, y después ver cómo canalizar pedidos extras o cosas que vayan surgiendo de feedback con respecto a la aplicación. Ujú. Ana, si no después le robo 2 minutitos al principio, un Obvio. poco como para dar un poco también de, como decía Ana, de contexto, ¿no? A esta reunión. Porque durante meses el equipo de Automation trabajó, de toda parte de la análisis de datos, pero parecería como en silencio, como que no se sabía qué estaban haciendo, ¿no? Esto, que era el Knowledge Graph, ¿no? Construyendo como esto que es algo enorme, ¿no? Fue iterando, se equivocaron, aprendieron, desarrollaron una herramienta que hoy no solo funciona, sino que está impactando en cómo priorizamos, cómo entendemos el negocio y cómo ejecutamos esto. Esta reunión, para que quede claro, no es para decidir si esta herramienta sirve o no, tampoco es para debatir si deberíamos haber hecho esto o aquello. Esta reunión es para mostrar verdaderamente el fruto, ¿no? De este trabajo más estratégico, técnico, humano, ¿no? que está generando esta herramienta, ¿no? Imagínense que esto va a ser como la base que después vamos a tener nosotros para cada uno tener su propio agente, por así decirlo, que se va a conectar a esta herramienta de Knowledge Graph y le vamos a poder consultar lo que queremos nosotros a la gente, ¿no? Digo, pero esta es la base piramidal de todo. Si esto deberíamos haberlo hecho con humanos, por así decirlo, con personas, piensa que en 8 o 10 personas mínimo, digo, entre Data Analytics, acá un manager, gente de marketing, pricing, venta, y no tendríamos la forma, ni la consistencia, ni la velocidad que hoy tiene el sistema, ¿no? Para procesar este volumen y esta cantidad de datos. Pensemos que es una red inteligente que organiza, ¿no? Todo el conocimiento de la compañía entre clientes, órdenes, partners, insight de mercado, todo conectado, todo consultable, todo al alcance, ¿no? Entonces, creo que este es un impacto bien importante y es un retorno como de todo lo que se hizo del grupo de desarrollo, bien concreto, ¿no? En cómo puede impactar en la compañía y cómo nos puede potenciar en crecer en estos mercados, tanto de GGM como de Core, que siempre que venimos charlando, ¿no? Cómo podemos expandir. Pero es eso, ¿no? Digo, insisto en lo mismo, no es para hacer una crítica a la herramienta, ni mucho menos. Pero digo, lo que voy a mostrar ahora a los chicos, que está bárbaro, pues lo mostró justo el otro día Martín, es solamente una parte, ¿no? Pero el Knowledge Graph, que es donde se construye todo esto, es el potencial que tiene, sobre todo para la parte de agentes, insisto en lo mismo, para que cada uno tenga su propio agente, es increíble. Perdón, Anita, era más que nada para dar contexto, ¿no? Sobre todo de lo que van a mostrar los chicos y todo el laburo que se venían haciendo durante todos estos meses atrás, que parecería como que estaban todos en silencio de qué están haciendo ahí con el Knowledge Graph. Verdaderamente esto es algo bien concreto y bien tangible de ese laburazo. Así que bueno, no saco más tiempo. Tincho, Martín, ahí te dejo para que muestren ustedes la plataforma. Dale, Jero. Bueno, entonces les voy a compartir y mientras les comparto les voy a ir explicando varias cositas. Cualquier duda que vayan teniendo, cosa que me quieran preguntar, me interrumpen y me van comentando. Lo último que hemos desarrollado es una interfaz en donde se pueden ver diferentes insights con información de clientes. Como ahí decía Jero, en el último tiempo nosotros hemos trabajado en nutrir al Knowledge Graph de un montón de información. En gran medida de información que tenemos de IGIQ, de la base de datos de IGIQ, y también estamos trabajando en incorporar información de otras fuentes, como mensajes de Slack, como emails, como transcripts de reuniones. Estamos centralizando toda esa información en el Knowledge Graph y a partir de ahí pensando desarrollos posibles. Y bueno, hemos acumulado una cantidad suficiente de información sobre los clientes y entonces empezamos a desarrollar un sistema que nos provea de insights sobre clientes, es decir, de información que sea útil, que permita de alguna manera accionar y tomar decisiones con información de clientes que por ahí se pierde entre tanta información que hay. La idea era poder utilizar un modelo de lenguaje, un modelo de inteligencia artificial, que también nos permita analizar esa información y poder ver cosas que tal vez nos estamos perdiendo. Bueno, lo que tenemos desarrollados
se puede acceder desde este botón de Tools, y vamos al final, que dice Knowledge Graph Insights, y va a aparecer esta interfaz, que acá a la izquierda tiene varias solapas. Vamos a empezar con la de Insights, después le muestro la de Chatbot. Y si vamos desplegando, lo que van a aparecer van a ser diferentes datos, que ahora les voy a explicar qué son cada uno. Acá, como no está la posibilidad de elegir una holding company, o si no, por defecto me está mostrando información sobre todos los clientes. Esto que estamos viendo acá es un insight específico, es decir, un tipo de información que nosotros le pedimos al Knowledge Graph que nos traiga. Este primer insight muestra, como dice acá, holding companies que están cotizando en los últimos 14 días en nuevas regiones que no habían cotizado previamente en los 6 meses anteriores. Para que se entienda esto, por ejemplo, Airtel, en los últimos 14 días cotizó en Serbia, en Portugal y en 9 países más, que eso lo podemos ver acá. En los últimos 14 días cotizó en estos 11 países que en los últimos 6 meses anteriores no habían cotizado. Eso es lo que nos dice este dato. Y además, si las cotizaciones en estos países fue manual o por API, que en este caso vemos que son todas de forma manual. Y esos parámetros se pueden modificar, como yo les decía, acá en los últimos 14 días versus los 6 meses anteriores, pero si uno quisiese modificar ese dato, puede hacerlo. Este sería el primer insight. Si seguimos bajando, tenemos, a ver si están bien puestos los filtros, creo que sí. Bien. Lo que nos muestra es por cada holding company la variación en las cotizaciones con un límite es de hasta 30%, de disminución de cotizaciones en hasta 30%. Es decir, por ejemplo, vamos a ver Smartick, dice que está comparando los últimos 2 trimestres cerrados. En el último trimestre tuvo 0 cotizaciones y en el trimestre anterior 45. Entonces dice, bueno, hubo una disminución de 100% de las cotizaciones. Y además, bueno, nos da como algún insight extra. Dice que hay 3 países donde las cotizaciones llegaron a este umbral, que a ver si acá... bueno, en este caso justo hay solo 3 países, pero a ver, vamos a buscar un caso donde haya más. Vamos a... Acá, por ejemplo, acá hay más información. NTT dice que en el último trimestre cerrado tuvo 819 cotizaciones, en el trimestre anterior tuvo 1.191, entonces hubo una disminución de 31%. Y afectó a 9 países. Acá podemos ver a qué países afectó. Bueno, Brasil, República Dominicana, etc. Si les voy a mostrar otro, si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre esto, me pueden preguntar. Acá pueden poner el límite. Nosotros acá estamos diciendo, mostrame resultados donde la disminución de cotizaciones haya sido hasta 30%. Entonces no me va a mostrar resultados de 15% de disminución de cotizaciones, a menos que nosotros setiemos ese límite. Vero. Sí, creo que ya sé cuál es la respuesta, pero pregunto igual. Acá podemos ver el cliente, podemos ver la variación y podemos ver los países que se afectaron. Si quisiéramos focalizarnos en regiones que se han afectado, por ejemplo, ¿cómo varió la primera línea? Entity, pero en términos de core, los países que hoy integran nuestro grupo de core. Bueno, en core bajó, me lo estoy inventando, en core bajó un 17% y fue en estos países. En GGM podemos generar como esa creo que no está, o si podemos generar esa granularidad. Sí, bueno, creo que no se los comenté. Esta es la primera versión que lanzamos con la idea de que ustedes lo usen y nos den el feedback para ver cómo la podemos mejorar.
y uno de los temas que salió cuando lo mostramos por primera vez fue justamente esto, de poder diferenciar entre core y GGM o incluso por países. Entonces, bueno, esa es una de las cosas en las que estamos trabajando, en agregar ese filtro. Se puede hacer eso. Tenemos que agregar el filtro. Bien. Lo otro que hablamos la otra vez fue agregar un filtro para sacar los que tienen 100%, porque en general tienen 100% por algo, los que tienen 100%, ¿no? Por ejemplo, Martse, que fue un benchmarking que se hizo a propósito, entonces que no ensucie la Sí. reporte, ¿no? Bien. Bueno, el siguiente lo que nos muestra es clientes que han comprado servicios luego de múltiples rondas de cotización, como para tener una idea de cuántas rondas hay hasta que se compre un servicio. Vamos a poner como ejemplo acá a Telefónica. Este dato es de los últimos 90 días. Dice que en los últimos 90 días ha comprado 6 servicios luego de múltiples rondas de cotización. Tal vez con una sola ronda de cotización hay otros servicios comprados, pero acá nos enfocamos en múltiples rondas. Dice que estos 6 servicios los compró en promedio luego de 7.3 rondas de cotización, donde el mínimo ha sido 2 y ha llegado a tener 17 rondas de cotización hasta comprar un servicio. Y eso también se puede modificar los parámetros. Uno puede decir, quiero ver ahora compra de servicios, pero con un mínimo de 5 rondas de cotización. Entonces lo modificamos acá, o podemos modificar también el periodo de tiempo de búsqueda. Eso se puede modificar sin problema. Bueno, el siguiente, bueno, es el de Competing Customers. Este es el que más tarda porque, bueno, acá me hizo rápido igual, es bastante información la que analiza. Por ahí ya están acostumbrados porque hay un canal en Slack que muestra información sobre Competing Customers. Lo que muestra es diferentes clientes que están compitiendo potencialmente por brindar un servicio en un punto específico a un end customer. Entonces acá lo que podemos ver, no sé, por ejemplo, en este lugar de Senegal, que BT y Evolutio en los últimos días han pedido cotizaciones en ese punto y para estos end customer que nos figura acá, el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y bueno, pueden ver los tipos de bandwidth que han solicitado, cuáles son las oportunidades relacionadas, la cantidad de cotizaciones, y no me acuerdo si acá podemos ver algún dato extra. Bueno, podemos ver, si hay muchos datos, lo podemos ver bien desglosados acá. Pero creo que este es el dato por ahí que más conocen, porque ya lo estamos mostrando en Slack hace un tiempito. Bueno, acá hay una lista bastante larga. Estos son en los últimos 30 días. Competencia de clientes en los últimos 30 días. Si seguimos por acá, esto lo que nos puede mostrar es una idea de potencial de expansión a partir de información de end customers. Vamos a tomar como ejemplo para explicar el caso de Bayer. Dice que nos muestra primero en qué países nosotros estamos brindando servicios donde el end customer es Bayer, en Brasil. Y acá lo que nos está mostrando son países en los cuales en los últimos 90 días se han pedido cotizaciones donde el end customer es Bayer y no tenemos servicios instalados en esos países. Entonces lo que podemos ver es que, ahora vamos expandiendo. En los últimos 90 días, para Bayer se ha cotizado, no sé, en Venezuela, en Guatemala, en Uruguay, y en esos países no tenemos ningún servicio vendido, solo tenemos en Brasil. Ese sería el dato que nos viene a mostrar esto. Acá lo que pueden modificar es el periodo de días de búsqueda. Nico. Sí, perdón, me parece que en Bayer debería aparecer más países. Tenemos servicios con Bayer en muchos países. Puede ser, bueno, tendría que chequear tal vez el tema de la holding company y de los clústeres asociados. Veo por lo que dice el título de Ahí, Martín, ese dato que dice Countries with Service, ¿también tiene el filtro o es todos los servicios que...? Puede ser la razón, tal vez.
Ah, puede ser que tenga el filtro, me tengo que fijar ese detalle, pero puede ser que tenga el filtro de los últimos 90 días. Tal vez tiene más sentido Sí, eso tiene sentido. toda la base instalada, digamos. Ese dato lo averiguo después te comento bien. ¿Qué más? A ver. Bueno, acá lo que se puede ver es una comparación también entre los últimos 2 trimestres cerrados de la variación de cotizaciones, de servicios y de lugares cotizados. ¿No? Por ejemplo, si tomamos bueno, A1 Telecom, en el último trimestre ha habido 133 cotizaciones versus 166 en el trimestre anterior, hubo 0 servicios vendidos en ambos trimestres, y esto es la cantidad de lugares en donde se hicieron cotizaciones. De nuevo, acá pueden modificar los periodos, pueden poner el último mes contra el mes anterior, o como sea. Y acá tenemos este dato de minimum total quotes. A ver si tengo algún ejemplo para poder mostrarles. Acá, por ejemplo, JetBlue dice que en el último trimestre 0 cotizaciones y en el anterior hubo 1. Tal vez hacer tan pocas las cotizaciones no nos interesa esos resultados tan chiquitos. Entonces nosotros podemos decir, quiero que al menos sumen 5 cotizaciones para que ese dato se me muestre los resultados. Entonces si yo acá pongo 5, el dato de JetBlue ya no va a aparecer. A ver. Ahí está. Va a aparecer, los resultados que me van a aparecer es donde por lo menos hay 5 o más cotizaciones. Que creo que eso es lo que vos mencionabas, Sana, en la otra query, que también a veces te muestra 5 cotizaciones versus 0 y te hizo una disminución de 100%, pero tal vez al ser tan chiquito no nos interesa ese dato. Y por último, a ver, sí, lo que nos muestra es en los últimos 90 días, por cada holding company, la cantidad de cotizaciones que tiene por API versus manual. Acá, bueno, también podemos ordenar, ¿no? Si queremos ver, por ejemplo, Deutsche Telekom tiene 64.000 cotizaciones por API, dije, en los últimos, sí, 90 días. Sí, creo que esa es la que tiene el error de que tiene todas las cotizaciones de otros clientes, que el número lo pueden ignorar, pero Comcast creo que es el primer ejemplo que ese número tiene más sentido. Ok. Eso en relación a la visualización de los insights. Lo otro que yo le quería mostrar, si no tienen ninguna pregunta, ningún comentario, es la parte del chatbot. Voy a poner un ejemplo. No, solo aclarar para los chicos del equipo de ventas, si empiezan a profundizar, que ustedes ya identificaron una cosita para arreglar en el tema de los números de servicios cotizados por API, que vimos en algunos casos que estaba en 0, pero que en realidad hay, solo eso está en proceso de ajuste, ¿no? Bien. Voy a poner un ejemplo. En el tema de API, ¿no? Perdón, Tincho, pero lo que dijiste vos es solamente para el tema de API. Sí, el viernes los clientes por cómo se guarda la fecha de algunas cotizaciones. Ah, perfecto. Pero por eso van a ver Orange, por ejemplo, fue el caso que vimos, y creo que Telefónica habíamos visto que decía 0, pero fue los que identificamos, y en realidad tenían, y los chicos estuvieron profundizando el viernes el análisis y encontraron dónde está la problemática, están en proceso de arreglarlo. Buenísimo. Y el otro error, que es lo que decíamos, Deutsche Telekom, le figuran las cotizaciones de PCCW adentro, y creo que unas de Comcast también, por el problema que tuvimos con el NDA, eso también está en lista para corregirse. Bien. Lo que yo hice recién fue seleccionar un cliente, y cuando hacen eso se deshabilita este botón que dice Analyze with Chatbot. Esto lo que nos va a llevar es a una interfaz de chat, en donde en primer lugar, acá dice Context Loaded, lo que hizo fue cargar todos esos insights que nosotros estábamos viendo para todos los clientes, los cargó filtrando por este único cliente, por GTT. Entonces,
Acá lo que vamos a hacer es chatear con una AI que tiene cargado el contexto ese de todos los insights sobre este cliente. Nosotros le podemos hacer preguntas sobre toda esa información que estuvimos viendo recientemente, pero además también se pueden modificar los parámetros, ¿no? Por defecto, algunos de los insights tenían los últimos 90 días. Nosotros podemos venir acá al chat y decir, bueno, mira, quiero ver ese dato, pero en realidad para el último año. Vamos a poner algún ejemplo. Lo primero que yo voy a decir es, en base a toda la información que tenés, quiero un informe ejecutivo. Bueno, entonces acá está analizando todos los insights de GTT. También aparecen unas preguntas sugeridas. Bueno, acá lo tenemos. Entonces, fíjense. No sé. Bueno, dice, mantiene una presencia activa y dinámica en múltiples regiones, con señales mixtas en su comportamiento de cotización, competencia y adopción tecnológica. Variación de cotizaciones, y acá empieza a mostrar los datos, ¿no? Cotizaciones totales aumentaron 13,7%. Hay una tendencia general de crecimiento. Y acá hay una advertencia. A pesar del crecimiento global, se detectaron disminuciones significativas en 60 países, con caídas del 100% en varios de ellos. Por ejemplo, Sudán, Angola, y acá muestra algunos datos, si uno quiere le puede pedir más, de cómo disminuyeron las cotizaciones en algunos países. Competencia en el mercado, competidores relevantes. GTT compite frecuentemente como empresas como Universal Network System, Colt, Evolution, bueno, varias más. Las zonas de alta competencia, los end customer compartidos, tipos de servicios, bueno, los bandwidth. Hace un análisis de los end customers, muestra las cotizaciones por API manuales en los últimos 90 días. Bueno, es un informe ejecutivo con toda la información que yo les había mostrado previamente. Patrones de compra, expansión geográfica, variaciones en los lugares y los servicios cotizados, y acá dan unas conclusiones y unas recomendaciones. Vamos a ver qué dice. Crecimiento general en cotizaciones, pero con alerta de caídas en mercados específicos. Competencia intensa en Latinoamérica y en el Caribe, con presencia de grandes jugadores internacionales. Oportunidad de mejora de la eficiencia mediante mayor adopción de cotizaciones vía API. Proceso de venta complejo. Se recomienda revisar los ciclos de negociación para agilizar cierres. Atención al mercado con solo cotizaciones recientes. Potencial para recuperar o expandir negocios. Diversificar servicios. Analizar la caída en variedad de servicios vendidos. Bueno, todas estas recomendaciones o puntos a tener en cuenta lo hacen en base a lo que ha escrito más arriba. Habría que revisarlo un poquito en detalle. Y después uno le puede hacer muchas más preguntas a este chat. Podemos empezar diciéndole, ¿qué te puedo preguntar? Como para tener una idea. Bueno, y acá nos da como algunas sugerencias de pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los principales competidores de GTT? ¿En qué ubicaciones está compitiendo? Bueno, no expansión geográfica. Acá sugiere varias. Vamos a preguntar alguna de estas. ¿Cuántos servicios requieren múltiples rondas de cotización antes de cerrarse? Y acá nos muestra, ¿no? En los últimos 90 días, esto de que hubo 9 servicios comprados, y acá nos muestra la cantidad de rondas que hubo, y acá nos da más detalles sobre cada uno de los servicios vendidos. Fíjense que acá está buscando en los últimos 90 días. Yo ahora le podría decir, me interesa este dato para los últimos 6 meses.
y va a expandir el periodo de búsqueda. Ahí va. Vieron que antes decía que hubo 9 servicios comprados con múltiples rondas de cotización. En los últimos 6 meses hubo 16. Bueno, en líneas generales es esto. No sé si hay alguna duda, algún tipo de pregunta que quieren que probemos. Una pregunta pequeñita. Esto, por lo que infiero, se está alimentando desde todo lo que serían las cotizaciones, ¿verdad? ¿Sería la fuente principal o la única fuente hoy, Martín? Para lo de servicios vendidos, En general, Oh. porque toda la información que veo en general del comportamiento, cuántas rondas son, digamos, pareciera sí. De las Eh, cotizaciones. ¿existe algún Cotizaciones y servicios vendidos, ¿no? Eso creo que es la mayor core de información que tiene, porque es la mayor información que está sistematizada. ordenada? Claro. ¿Se piensa o tienen así un plan que capaz puedan empezar a incorporar mails? Porque dijiste lo de Sí. Slack, pero mails me parece ser una gran fuente. En otro momento me pareció que era imposible de empezar a como sistematizar eso, pero estuve usando una herramienta que se llama Read AI para mis propios propósitos y me ayudó mucho a agarrar grandes masas de mails y más o menos ordenarlo. Entonces dije, "Hey, capaz eso se puede hacer". Sí, Aparte, eso sí, está cuando contemplado. yo dije, Nosotros ya tenemos desarrollado una herramienta que lee emails y con AI crea tareas. Entonces, como ya tenemos eso desarrollado, ya tenemos ahí en el radar subir información de mails al Knowledge Graph. Sí. eso me parece que, para mí, me parece que puede llegar a sumar un montón. Para mí. Otra cosa que... Hay algo. Sí. Perdón, Martín, discúlpame, quería agregarle una cosita nada más, ¿no? Respecto de lo que vos mencionabas, y justo, bueno, diste el ejemplo de GTT, y hay interpretaciones o análisis que hace muy propio del dato frío, ¿no? Del dato frío me refiero a que a veces por ahí está comparando peras con manzanas, entonces por ahí está bueno, empezar a utilizar el Knowledge Graph y empezar a hacer esos tweakings, esos ajustes necesarios para que la herramienta empiece en su mayor medida. La verdad que, a ver, a nivel general está bastante piola en cuanto a como hablaban al principio, que es como un conglomerado de diferentes fuentes de datos, no solo cotizaciones, digo, hay varias cuestiones también que me parece piola. Sumo lo que decía Nico, que también es fundamental. Históricamente la base de mails para nosotros fue siempre muy rica. La idea es obviamente organizarlo y demás, pero bueno, con estas herramientas creo que se da, pero la cuestión es, creo que hay un poco más de juego que nosotros tenemos que darle para también sumarle una interpretación que viene propia con el conocimiento de cada cliente, ¿no? En el día a día, en una llamada y demás, más allá de todo esto, porque por ahí hay datos que, como pasa en cualquier herramienta de AI, que te los tira y sin ningún contexto no tienen sentido alguno, ¿no? O por ahí son errados desde el vamos, ¿no? Entonces, Ahí, Benca, me parece genial eso que comentás porque es también un poco la esencia de empezar, de abrir el juego, de abrir la puerta de esta base de datos al uso de ustedes, porque de ahí van a aparecer, por un lado, esto, ¿no? Que digo, identificar esa sutileza que sí, che, acá está, qué lindo, ¿no? Que toma este dato, pero le falta esto, que lo cambia todo. Bueno, ese tipo de cosas que vayan identificando ustedes van a ser centrales. Y después, por otro lado, los casos de uso, ¿no? O sea, nosotros ahí empezamos con esta idea de los insights y un chatbot como para que exploren. Seguramente vamos a ir volcando cosas nuevas. Está esto que decía Nico de los mails y también lo que comentaba Martín de los mensajes de Slack. Eso va a pasar en las próximas semanas. Pero sin duda después van a aparecer casos de uso que ustedes van a proponer, ¿no? Cosas que decir, che, estaría bueno tener este dato en este momento, ¿no? O para tomar tal decisión me gustaría contar con esta información. Entonces ahí la propuesta también para ustedes es que en la medida de lo posible que les dé el tiempo, lo usen y vayan anotando y escribiendo ese tipo de cosas que van apareciendo, ¿no?
Eso va a ser importante para seguir dándole relevancia a esta herramienta. Coincido, Rami, coincido. Es eso que decías vos, que comentábamos al principio, es empezar a jugar y ver qué es lo que vale, qué es lo que se puede agregar y empezar a sumar una herramienta más que desde el vamos, digo, conceptualmente me parece bastante piola. Ahí me hicieron acordar de dos cosas. Una es que cuando lo mostramos por primera vez, Jero creo que le había hecho una pregunta y claro, no entendía la distinción entre core y GGM. Entonces, nosotros lo que hicimos digamos, en el prompt que define las instrucciones del sistema es cargarle un glosario de términos, donde le explicamos qué es core y qué es GGM. Entonces, ahora se puede hacer preguntas en relación a eso. Y la idea es que por ahí, cuando lo vayan usando y ustedes digan, le pregunté sobre esto y no entiende qué es, algún término que usen ustedes, que nos lo pasen, así nosotros se lo cargamos en el glosario. Excelente. Excelente. Sí. Igualmente, Martín, te hago una pregunta. Cuando justamente no interpreta algo, te lo dice, ¿no? ¿O cómo Claro, es sí. en ese caso? ¿O te saca un resultado que vos decís, no, pará, nada que ver? No, idealmente las instrucciones tiene seteado ese comportamiento de que te tiene que decir, yo de eso no sé qué significa. Ah, bien. No, que los modelos de lenguaje a veces tienden a alucinar. Capaz que vos decís Por CQ eso. y te dice, para mí CQ es, no sé, Customer Query. Exacto, Sí. ahí va. Siempre hay que tener cuidado en eso, pero bueno, mientras más términos nos vayan pasando, nosotros le vamos nutriendo. Perfecto. Y otra cosa que les quería comentar, acá ven que dice Upload Files, esto todavía no está funcional, es algo en desarrollo, pero está casi listo. La idea es que puedan venir acá y cargar, en principio, transcripts de reuniones con los clientes, por ejemplo, y lo que va a suceder es que cuando ustedes vengan al chatbot van a poder hacer preguntas y también va a tener como fuente de consulta las reuniones que hayan tenido con los clientes. Excelente. Eso está próximo a subirse. Ahí, como Martín, buen día. También le pasamos las reuniones creo que las reuniones del ITW estaban también como parte de la información para subir, entonces eso también está bueno. Y no sé si lo tenías pensado, Martín, contar un poco, es que también la idea es trabajar sobre contactos para también después agregarlo. Y una de las cosas que nos habíamos imaginado, el otro día lo hablábamos un poco con los chicos, era esto de generar hasta un asistente que te ayude a armar ciertas reuniones con ciertas personas sobre cierta información. Entonces ahí como pasar un poco del insight a la acción a través de A lo eso, ¿no? concreto, claro. Claro, ¿qué tendríamos que hacer acá? Es una reunión, es un mail, es esto, es lo otro, y es un poco también el juego que estamos tratando de hacer, de imaginarnos esas situaciones y ir siguiendo, agregando cosas. Exacto. ¿Tenés ahí, Martín, para mostrar lo que habías trabajado el otro Martín? Sí, justo estaba pensando es eso. Además, lo que va a estar pasando es que cada 2 semanas se va a enviar un informe a los canales de Slack de los clientes con un resumen sobre lo que pasó justamente en ese último periodo. Ahí se los muestro. Es lo que estuvo pasando el viernes, ¿no, chicos? ¿Puede ser? Exacto. Martín, Muy Lo buenos, vi. muy buenos. A ver si lo encuentro. Tiene que ser este. Entiendo, chicos, perdón, es una pregunta boluda, pero no están en todos, deben estar en los clientes por ahí que se eligieron, y si necesitamos alguno, necesito acá, bla, 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 ¿no? Sí, en principio lo definimos para unos 20 y pico de clientes. 20 y Creo pico. que, sí. Ok. Y pueden pasar más si nosotros los agregamos fácilmente al listado. ¿Dónde? Ahí está. Bueno, acá justo sigo con el ejemplo de GTT, ¿no? Este es el informe que va a estar enviando cada 2 semanas al canal de Slack. Y ahí, bueno, pueden ver como puntos clave de cada uno de los insights y alguna recomendación. Y si quieren ver más detalle, acá también les da el link para venir a la interfaz que yo les estuve mostrando. No, nada, después esto es súper fácil de expandir a otros clientes, así que nos pueden pasar el que necesiten. Excelente. ¿Alguna consulta? Se toma, Martín, hablando un poquito de fuentes de información de consulta, entiendo que también, más allá de lo que hablábamos de cotizaciones, Superset es una gran fuente, ¿no? Y más específicamente, el tema del funnel, ¿sí?
que obviamente es parte es quizás una de las herramientas más fundamentales para nosotros, para los vendedores, para tratar de analizar qué es lo que venimos cotizando con X cliente y la chance y la probabilidad de cierre que tiene durante un periodo X. ¿Eso se toma? Digo, también entiendo que sí, ¿no? El tema del funnel y hacerle consultas, análisis, me parece piola, más allá de esto que comentaba Pablo respecto de, che, tal contacto en tal reunión y esta va a ser mi intención, es que también el tipo me ayude a tratar de analizar o mismo sugerir un plan de acción respecto de un funnel para cierto Q. ¿Soy claro con la pregunta que hago? De Superset por el momento no estamos tomando información. Estamos Ok. agarrando de la base de datos de Postgres, de IIQ. Pero es una Uno viene fuente del de... otro, Pablo. Perdón, o sea, Superset viene de IJQ. O sea, Sí, es una forma de expresarlo, ¿no? es verdad. Pero eso no. De todas formas, igual creo que hay algo ahí que lo deberíamos explorar. Un poco vimos por arriba, pero hay un concepto que es el de, se conoce como MCP o Model Context Protocol. Por ahí lo habrán escuchado en algún video, en un newsletter o algo así. Pero la idea es que uno le puede ofrecer herramientas a los modelos de lenguaje, a la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, y de las herramientas que puede tener acceso los modelos de lenguaje para mejorar las respuestas, están, por ejemplo, las herramientas tipo Superset, otras bases de datos que podemos pensar, otros software de terceros que utilicemos, búsquedas en la web, y un montón de herramientas, ¿no? que están disponibles hoy, que están un poquito más al alcance de la mano y que son medio plug and play, o sea que no hay que desarrollar demasiado. Todo eso también lo estamos investigando, todavía no tenemos nada, pero se me ocurre que tal vez podemos darle la herramienta de que vaya a Superset y se fije datos, por ejemplo, en un dashboard en particular, ¿no? Claro, no, total, Rami, lo pensaba más que nada por eso, ¿no? Digo, así como estas sugerencias que te puede llegar a hacer en algún momento determinado del análisis, y este ejemplo que ponía Pablo, que me parece válido, che, mirá, me voy a juntar con el CEO de tal compañía, ¿verdad? ¿Qué tópicos me sugerís tratar, y action plans y demás, previo a la reunión? Me parece también piola empezar a poner foco en cómo esta inteligencia, más allá de datos que también puedo inferir y analizar para mi propio análisis, es meter foco en cuestiones más concretas que tienen que ver con la venta pura y exclusivamente, ¿no? Cómo bajo, cómo concreto lo que tenía forecasteado en mi funnel para este Q. Digo, son preguntas muy generales igual, Rami, pero No, está bien. Ahí, Pablito, a mí me gustaría también, más que quizás tomar el funnel de Superset, o al final el funnel es como un proceso en el cual a una determinada cantidad de cotizaciones o de negocio que se va generando le ponemos como una prioridad, ¿no? Que es más bien también basada un poco en el instinto y cómo venimos viendo la relación. Quizás está bueno hasta pensar una herramienta complementaria con eso según cómo se viene dando ese trabajo con ese cliente, digamos, ¿no? Acá. Entonces, capaz que podemos hacer un funnel basado en la información de Knowledge Graph con la misma lógica de ver qué también nos da como complemento. Eso lo podemos llevar para trabajar, puede ser interesante. Sí. Bien, buenísimo. Órale. 10 veces. Bueno, de mi lado eso era todo lo que tenía para mostrarles. Si tienen alguna duda, algún comentario. Carísimo. Clarísimo, Martín. Cualquier cosa que vayan notando, y si ven algún comportamiento extraño, cosas que faltan o cualquier tipo de feedback, nos van pasando, así lo mejoramos.
Sí, Ahí lo en mismo el, perdóname que, para queries, estas ideas de comparaciones, y hay cosas que ustedes quieran analizar que no están planteadas en queries, también por favor pásenos la info a Martín o a mí, y después vamos organizándolas. Esto, ya le digo, esto de comparar X con Z, bueno, no sé si les ocurren otras queries que le harían a la base de datos, please, tráiganlas y las vamos sumando. perfecto. Y preguntas en general, ¿no? O sea, sin pensar en qué es lo que está o que no está en la base de datos, eso, Claro. dejen también volar su imaginación ahí como en relación a los datos y a las preguntas que quieren combinar, porque un poco creo que es lo que estamos buscando, ¿no? Trascender ahí los límites. Excelente. Henry. Rami, de esas preguntas que hablas, ya hay tienen un buceo, un proceso específico para manejar esas preguntas y sugerencias, o es más informal? Por ahora creo que está bastante informal, creo que a partir de esta reunión podemos darle un poco más de forma, ¿no? Ahí Ana sugería esto de que se las canalicen a ella o a Martín, por ahí podemos poner un canal si es que ya no existe. Sí, Pero cuando lo piensan, pero yo me imagino, la manera que me imagino, esta inversión y este gran esfuerzo que estamos haciendo con estas herramientas junto con IGNQ es para nuestros usuarios, ¿no? Para beneficio para ellos, para la empresa, para crecer. Entonces, va a haber un ramp-up, me imagino, de cómo usar las herramientas, ¿no? Empiezas a pensar en forma muy diferente que antes quizá no era el día a día, pero esto te abre bastante qué puedes hacer y qué rápido lo puedes hacer, ¿no? Entonces, me imagino paso a paso, nuestro grupo va a empezar a usarlo, o deberíamos por lo menos tener sesiones para ayudar a usarlo, porque es muy fácil levantarse todos los días y hacer el trabajo que hacías por los últimos 20 años, ¿no? La manera que lo hacías. Entonces, pero de ahí, cuando nuestro grupo empieza a usarlo y entenderlo, me imagino van a haber muchas preguntas, muchas buenas ideas, y ahí, pues, obviamente, tener un canal o algo más formal cómo hacer las preguntas va a ser importante, porque te van a venir un montón. Pero, excelente. Gracias. Buenísimo. Ahí les comparto en el canal global de ventas, les paso el link del canal que tenemos de queries, así si quieren ir sumándose ahí para llevarlas, nos estamos llevando ese feedback. Yo tenía una pregunta. Lo que comentaban de la funcionalidad de subir archivos, que puede ser para subir un transcript de una reunión, ese transcript, ese archivo que subo, ¿queda disponible solamente para mi usuario o forma parte ya? Bueno, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿es algo temporal? ¿Solamente ese archivo me ayuda en el contexto de las preguntas que voy a hacer ahora? ¿O ya se queda como base de conocimiento para la herramienta? O sea, se va acumulando, van subiendo, no importa quién suba, reuniones con clientes, y después cuando hago una pregunta de un cliente, usa ese contexto para la respuesta. Sí, cuando se sube un archivo, eso se guarda en una carpeta de Google Drive, a donde queda como fuente de consulta para el Knowledge Graph en general. Entonces, si cualquier persona hace una pregunta sobre un cliente, va a ir a buscar ahí. Ok, perfecto, gracias. No, nada. ¿Algo más? Chicos, Sí. hola, ¿me escuchan? Sí. Tengo una consulta. Ahí hablando de ideas, no sé, estaba pensando el impacto que tienen las partes operativas, por ejemplo, tiempo de implementación, también los renewals, cantidad de tickets. La semana pasada tuve una llamada con Cita y estuvimos abarcando diferentes KPIs, ideas nuevas ahí que se plantearon. Esto también se puede
se le puede consultar a esta nueva herramienta, unir, bueno, la cantidad de citas, cómo está correlacionado el número de tickets abiertos, activos o reactivos, con las ventas, el tiempo de respuesta de los renewals, con la disminución potencial en ventas, etcétera. Eso también se le podría consultar. No, todavía esas fuentes de datos no están disponibles. Pero un poco, Jesús, como también esas fuentes de datos son de utilidad para otros procesos, la idea es que lo empecemos a agregar. Digamos. Sí. Y un poco en la mañana estábamos hablando con David de empezar un trabajo de la información de Gendex, por ejemplo, empezar a entender qué es lo que tendría que estar en el Knowledge Graph, la información de los proyectos ongoing, o sea, el delivery de los proyectos también pasarlo al Knowledge Graph, y así sucesivamente. La idea es que nosotros, la base y la lógica esta de poder ir haciendo agentes que se basen en el conocimiento y que puedan ir ayudando en el día a día a los equipos, se va a ir replicando en distintos lugares y eso creo que después va a alimentar, digamos, pero no, eso después va a alimentar toda la base. Perfecto, bueno, gracias. Bueno, si nadie más tiene ninguna pregunta, o igual las preguntas que surjan, por favor, las van canalizando. Ahí les compartí el canal, veo que algunos ya se sumaron. Si les parece, podemos hacer una de estas dentro de un par de semanas otra vez para ver cómo vamos. Los chicos van agregando cosas a esto todo el tiempo. Así que podemos tener otras sesiones para ver cómo lo vamos usando, feedback que encontramos, cosas para mejorarle, etc. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Martín, por hablar. Gracias. Muchas gracias, chicos. Buenísimo. Gracias por el Chao, tiempo a gracias. todos. Gracias. Gracias. Gracias.